Aplausos para Muddy Water, que nos ayuda a poner la mañana en camino. Del mismo modo nos ayuda a poner la mañana en camino Daniel Buquet, que está acá en el 98.7. Buen día, bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Buen día, un gusto compartir con Muddy. ¿Cómo estás, Muddy, esta mañana? Ahí está respondiendo. Él responde cantando, lo suyo, ese es mi lenguaje. Bueno, Daniel Buquet, algunas cosas están arriba de la mesa. Comento algo, Defensor volvió a perder, Defensor, ¿no? Mal momento deportivo, ¿no? Indudablemente. El peor de los que yo recuerde, te voy a decir. ¿Ah, sí? No, pará. No, sí, aquel que casi se van a la B. No, a ver, si me estás hablando de principios de los años 60, yo era muy chico como para recordarlo. Primero que si vos eras chico para recordarlo, yo tengo menos chance todavía. No, que Landoni era el presidente de Defensor. ¿Landoni? ¿No fue Landoni presidente de Defensor? No recuerdo que haya sido presidente en la época en la que tengo memoria. ¿Ubicás a Landoni? Una temporada muy mala, posiblemente. Creo que era Gregorio el técnico, te digo más. Gregorio técnico ahí en los 80. Sí, 80 y... Ok, antes de la fusión sería. No lo tengo muy presente. Me acuerdo, la verdad no lo tengo muy estoy presente. usando a Ale Landoni, ¿lo tenés, al periodista? Bien. Sí, perfectamente. Porque estamos hablando del padre. Del papá de Ale Landoni. Sí, pero no lo tengo presente. Que en cierta coyuntura él agarró la presidencia. Fue entre los Francini y Arzuaga. Exactamente, señor, entre los Francini y no tengo Arzuaga. nada presente ese periodo, porque ese periodo coincide con mi intensa militancia política. Y se sabe que si se tapa una... Y es claro, ¿no? Si se está en una cancha, no se está en la otra. Claro, básicamente yo empecé a seguir a Defensor de manera regular, ir a la cancha y todo eso en los 90, luego que abandoné la militancia política. No podés hacer todo en la vida. Pero además, no lo tengo nada presente, pero por eso te decía que yo recuerde. El peor arranque que yo recuerde, llevamos ¿cuántos? 6, 7 partidos. ¿Cuántos partidos van? Esta es la fecha 6 o 7 la que pasó. Bueno, y 4 puntos. Sí, claro. Muy poco, ¿no? 3 por casualidad, y creo que el único punto merecido que obtuvimos fue contra Wanderers en el Francini. El empate. Que para mí fue el mejor partido de Defensor. ¿Y alguna derrota que vos digas? No, porque, a ver, por un lado... El 6-2 fue sobre la hora. No sabía de qué modo sacarlo, perdóname. No, bueno, vos podés decir, Defensor jugó bien del minuto 22 al 33 del primer tiempo del partido con Racing, yo qué sé. Yo creo que se combinaron dos situaciones, dos aspectos del club, del cuadro de fútbol, que además no tiene todavía ni siquiera no llegó a tener un perfil definido, porque el técnico, fue cambiando jugadores aquí y allá, pero era una defensa muy insegura, incluyendo al arquero y con particular protagonismo de los arqueros, porque además el arquero titular es el suplente y además ha sido sustituido por el suplente de él. Estás hablando del titular suplente del Moneda y de Fuentes. Sí, Fuentes fue el arquero en Belvedere. Bueno, que te cometen por lo menos un error por partido. Convierten un gol son responsables de un gol por partido prácticamente, más algún otro gol que la propia defensa también se duerme, y del otro lado escasa capacidad ofensiva. Justamente en los últimos 2 partidos como que se logró hacer algún gol, ¿viste? Pero claro, haces algún gol y atrás te hacen un montón, entonces tampoco... Y Nacho Rizzo, que es el nuevo entrenador, acá desnuda ignorancia, ¿ya ha sido entrenador? ¿Ya ha dirigido algún equipo? Claro, pero estaba trabajando en inferiores del club. Bien. No tenía ese dato. No sabría decirte no sabría decirte si de los que vienen trabajando en inferiores es el que más se ha destacado y por lo tanto el que mejores condiciones mostraba para... Equipos en primera división aún no ha dirigido. No me suena, creo que él se recibió y creo que su primer trabajo fue en Defensor, y hace un tiempo que está allí
Y no sé, entiendo que Flerkin es amigo de él, creo que jugaron juntos. ¿Y coincidís mismo que lo del Polilla no daba para más o tenés alguna...? Bueno, yo tengo es al revés, digamos, el Polilla es un buen técnico, es un hombre identificado con la casa. No digo que Rizzo no, porque Rizzo también no es un jugador surgido de Defensor, pero tiene su último periodo como jugador, no solo como jugador en Defensor, sino también mostrando una gran adhesión a la camiseta, y siguió además vinculado a la institución. Entonces lo considero alguien de la casa, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, al revés, el Polilla es casi un técnico consagrado. Tampoco te digo que el Polilla ha sido uno de los técnicos más exitosos del Uruguay, pero y en el caso de Defensor está asociado a un periodo de logros muy importantes, incluyendo un título uruguayo, el último título uruguayo de Defensor, pero además a desempeños muy destacados en copas, uh-huh, copas sudamericanas, ¿no? Conmebol, Libertadores, y por lo tanto, bueno, había una expectativa, obviamente, inversa a los resultados que se obtuvieron. Por lo tanto, no es un tema de yo no creo que el desempeño del cuadro sea culpa del Polilla, pero también es una cuestión a veces más simbólica. ¿Cómo resolves esto? Bueno, puedo echar a los 30 jugadores del plantel, sí, o echar al cuerpo técnico. No, bueno, parece más razonable buscar la salida del técnico. Entiendo también que se busca, supongo yo, la verdad que no tengo ninguna información directa de cómo fue que se tomó la decisión y qué elementos fueron considerados, pero calculo yo también que hay una búsqueda de reducción del presupuesto. Evidentemente el Polilla, el cuerpo técnico del Polilla, un técnico consagrado, debe ser mucho más caro que el costo del cuerpo técnico de un técnico que viene de inferiores y que va a ser su primera experiencia en primera división. Esto es importante. No sé si será una política de la nueva directiva, y en todo caso espero que lo sea, de saneamiento financiero de la institución, porque Defensor viene ya de unos años con dificultades para cubrir su déficit estructural y requiere, ¿no? Más que estar un poco a la deriva y a la espera de que salga algún pase bueno y tapar agujeros, tener una política de saneamiento financiero más ordenada, y espero que, como estoy seguro que aquí hay una reducción del costo del cuerpo técnico, sea parte también de un proceso de reducción de costos en distintas áreas del club. Pero bueno, nada más que una suposición. Bien, vayamos a la columna de análisis político en el marco de... Perdóname, pensé que estábamos analizando... Sí, pensé que estábamos en la columna de análisis vayamos político. A la columna de análisis político, porque vamos a hablar ahora de las elecciones en Defensor. Bueno, a ver. Justamente hace una semana, a propósito de lo publicado por El Observador en un artículo firmado por Habercon, bueno, se desató lo que podríamos llamar el asunto de los tribunales de honor, ¿no es cierto? Y sobre eso se han disparado distintos hechos, acontecimientos, algunas con noticias, algunas con informaciones y muchas con análisis. Y una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es cómo a partir de estos acontecimientos, que es como a esta altura una suma de acontecimientos, cada uno hace hincapié o tira del violín que o entiende el más importante, o entiende el más satisfactorio, o entiende el que le sirve más, cada uno sabrá. Así que por ahí yo pienso que podríamos arrancar, según vos, desde la perspectiva del análisis, ¿cuál es el piolín de esta madeja sobre el cual tirar como asunto esencial o más importante? Mira, capaz que hay dos piolines principales. Después puede ser que haya muchos subpiolines, sí. Pero vos de un lado tenés algo que no es estrictamente una novedad, pero que es como una contundente reafirmación de que los mandos militares, yo no sé si decir todos porque no los conozco, pero sistemáticamente y en números
enormes, son mandos militares que mantienen una posición reaccionaria de apoyo a la dictadura, de apoyo a lo actuado durante la dictadura, de apoyo a los crímenes brutales en todos los casos, porque cometidos por la dictadura. Y si bien esto, bueno, sí, se podía ir sabiendo, deduciendo por una cosa, por la otra, como que este asunto de los tribunales de honor te dice, te lo tira sobre la cara, ¿no? Es decir, la constatación en tribunales de honor que algunos de estos individuos execrables, ¿no?, el jet set de la tortura uruguaya, hayan hecho esas barbaridades y reconocido esas barbaridades, no merezca, como conclusión de un tribunal de honor, que esos actos mancillan el honor de las Fuerzas Armadas. Bueno, es el mundo del revés. Si María Elena Walsh hubiera tenido estos elementos, hubiera agregado una estrofa a su famosa canción, ¿no? Porque no son los tribunales de honor, sino de la vergüenza de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, esto es un aspecto estructural. Esto no es que nos enteramos. No luce como novedad. El domingo, pero te lo están tirando sobre la cara y es un problema para la democracia uruguaya. Es un problema del cual a veces pasamos mucho tiempo sin siquiera mencionarlo. Pero vos fíjate que no ha habido en el Uruguay, desde el retorno a la democracia, no digo ya un comandante en jefe que repudie la dictadura, sino que se haga una mínima autocrítica, que diga, bueno, las Fuerzas Armadas se desviaron de su misión. No hay una. Esto es una cuestión corporativa que reivindica la dictadura. Entonces vos tenés una democracia como la uruguaya, una democracia que tiene una cantidad de rasgos destacables, destacadísimos, tan destacados que cuando se hacen índices internacionales sobre democracia, Uruguay figura entre las mejores democracias del mundo. De aquí, de allá, por esto, por lo otro, la libertad, el pluralismo, ¿no? En fin. El sistema competitivo, y tenés, ¿no?, unas Fuerzas Armadas que son las que son a ver, tampoco voy a decir el único factor, pero el principal factor activo que hizo caer la democracia en Uruguay, que siguen pensando lo mismo que cuando tiraron abajo la democracia en Uruguay. Entonces yo digo, caramba, está bien, tal vez justo no estamos en un momento propicio para que se active ese papel reaccionario, fascista de las Fuerzas Armadas, pero si tenemos las mismas Fuerzas Armadas, podría llegar a ocurrir en cualquier momento. No han faltado militares que lo han dicho, ya no reivindicar la dictadura, sino incluso afirmaciones del tipo, si las condiciones se repitieran, volveríamos a hacer lo mismo y cosas por el estilo. Para mí, el fallo de estos tribunales, esto me refiero al Tribunal de Honor y al de Alzada, que se pronuncia respecto al recurso de Gavazo, de alguna manera apañan los crímenes, ¿no? Gavazo afecta el honor, creo que no de las Fuerzas Armadas, pero sí de la oficialidad y bla, 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 y condenan a Gavazo pura y exclusivamente por no haber hecho nada para defender al coronel Gómez, que estaba injustamente imputado por el crimen de Comensoro. Es decir, ¿qué dicen las Fuerzas Armadas? No, matar a Comensoro estuvo bien. No, desaparecerlo también. Ahora, ¿cómo si usted sabía esto, dejó que su colega fuera preso siendo un inocente? Eso es lo que le parece mal. Sí. Es decir, el honor de las Fuerzas Armadas es, no, está bien, hay que matar gente, desaparecer gente, pero usted se comió que lo que tiene, bueno, por supuesto, no confesar nada ante la justicia, confundir a la justicia lo más posible, pero usted se comió que tenía que ayudar a su camarada, a nuestro camarada, que en ese caso había sido preso injustamente, y usted hubiera tenido, a mí se me escapa hasta qué punto, capacidad para colaborar con su liberación o excarcelación. Para mí esto es tremendo en el sentido de lo que representa, y ese es un aspecto. Después, el otro piolín
es el Piolín de cómo el Poder Ejecutivo manejó este asunto. ¿Lo vemos luego de la pausa? Es asunto extenso que comenzó con la creación de estos tribunales de honor en el año 2016 hasta este fallo en particular que terminó ratificándose hace poco tiempo. Vamos a la pausa. Está con nosotros Daniel Buquet. Hay sobre el tema, hay una síntesis que a mí me parece adecuada, admito que acá incluyo opinión, que hace hoy en su portada La Diaria. El general Manini dijo que el escándalo de las actas del Tribunal de Honor busca perjudicar su candidatura a la presidencia. Bueno, Manini ya se está transformando en buen político, ¿no? Cree que todo esto es para perjudicarlo a él, ¿no? Eso se aprende rápido. Y que no hubo encubrimiento a Gavazo, ¿verdad? En las últimas declaraciones públicas que ha hecho en el marco de la presentación de su candidatura y también en entrevistas que concedió, él dice, ¿cómo se va a decir que nosotros no hicimos nada a Gavazo si le dimos la peor de las condenas, ¿no? Lo que pasa es que lo resume bien, creo que apuntabas en esa dirección vos recién, pero también La Diaria, no hubo encubrimiento a Gavazo porque este fue sancionado. Omitió mencionar que la sanción no se debió a sus crímenes, ¿no? Que me parece que es un asunto sobre el cual algunos, porque no lo han advertido, o algunos porque no quieren hacerlo, no hacen especial hincapié en este tema, que, admito también, es otra opinión, coincido con el análisis, le hace mucho daño, no a tal cual partido, no a tal cual candidato, sino al sistema institucional. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Daniel Buquet. Tengo el aval de Buquet en cuanto a la propuesta musical del día de hoy, ¿verdad, Daniel? Por supuesto. ¿Verdad? Buena. Porque usted está en rock and rollero, pero... No, pero ojo, el blues es un pariente muy, muy cercano del rock and roll, es un, no sé qué decir, un tío del rock and roll. Un tío. El padre, bueno, puede ser un hermano del padre del rock and roll. Y estos blueseros son los que los primeros que escuché cuando escuché blues, obviamente después de haber escuchado el rock. No sé, como B.B. King, incluso, no sé si un poco después, pero John Mayall, en fin, el blues clásico, ¿no? Dijiste, Daniel, antes de la tanda, que hablando de este embrollo de los distintos piolines, uno está el que de alguna manera hace de centro en las Fuerzas Armadas en general, el Ejército en particular, y los mandos que de alguna manera u otra, explícita o implícitamente, sigue pasando el tiempo, y a pesar de que son, porque ese es un argumento que tanto se manejan, ¿cómo podés reprocharle a personas que en todo caso en los años de la dictadura eran niños o adolescentes? ¿No es cierto? Ese argumento se había manejado mucho. ¿Cómo podés reprocharle alguno de los crímenes? Pero en todo caso lo que queda claro es que... Perdóname, Manini no era un niño en la época de la dictadura, ¿no? Bueno, estoy hablando del argumento, no hablaba de Manini en particular. Yo entré en la adolescencia en la época de la dictadura y me da la sensación de que este señor es mayor que yo. Así que en todo caso sería un joven oficial. La esencia del argumento sigue siendo el mismo. En todo caso no puede atribuírsele las grandes decisiones que los golpistas tomaron en su tiempo a todas aquellas muchachadas, ¿no es cierto? Lo digo porque este argumento siempre se hacía, incluso se usaba mucho en el sistema político, a propósito de cuando alguien exigía reivindicaciones vinculadas a la verdad y la justicia. Pero en ese contexto lo que sí queda claro es que, a pesar de esa distancia etaria, los mandos militares, explícita, repito, o implícita, o a veces incluso explícitamente, reivindican lo actuado durante los años de la dictadura, incluyendo los crímenes. Eso parece ser un hecho inobjetable que además le hace mucho daño a la institucionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, también en este contexto, otra fuente de análisis, otra baldosa en la que uno se puede parar, tiene que ver con lo actuado, en este caso en particular, por el Poder Ejecutivo. Exactamente. ¿Y ahí qué comentarios haces? Bueno, y ahí si querés, como una especie de base desde la cual partir, justamente, no este presidente ni este Poder Ejecutivo, sino todos los presidentes de la democracia, desde la caída de la dictadura, que no han puesto el énfasis en generar un posicionamiento de la Fuerza Armada a través de sus comandantes, que precisamente rechace la dictadura, ¿no? Y reconozca autocríticamente el papel jugado por las Fuerzas Armadas durante la dictadura, y por lo tanto un reconocimiento de su vocación democrática. Ayer, justamente, por coincidencia,
viendo un programa argentino que se llama Animales Sueltos, que conduce Fantino. Estaba allí el general Martín Balsa. El general Martín Balsa fue comandante en jefe en Argentina en la década del 90, no me acuerdo en qué año, es decir, 10, poco más años después de la caída de la dictadura, y siendo comandante en jefe, hizo precisamente esto, un explícito reconocimiento del error, o como quieras llamarlo, de haber llevado al país a una dictadura institucional. No es que Manini tenga que decir yo soy un criminal, ni él, ni González, ni el otro. Por lo mismo que decíamos hace un rato, además. Ramuspe No. El que cometió el error fue el ejército, fue la Fuerza Armada. Entonces los que conducen la Fuerza Armada tienen que decir: yo conduzco una fuerza que durante un periodo se desvió de su misión y cometió crímenes, y para eso no está la Fuerza Armada y no deberá estar nunca más. Es simple, es lo que tiene que decir. Ahora, el presidente es el jefe. El presidente le puede decir al comandante en jefe, en cualquier momento que lo nombre: yo quiero que usted diga esto. El tipo no lo dice, bueno, lo he hecho, nombro a otro y le digo. Y así sucesivamente. Y hasta que te quedes sin, ¿no? Lo lamento, porque ¿cómo vas a convivir con un nido de fascismo en democracia? Un nido peligroso de fascismo. Porque cualquiera me podrá decir: no, pero mirá si las Fuerzas Armadas van, no, y las Fuerzas Armadas ayudan a recolectar la basura o cuando hay inundación. Sí, pero acá hay un problema. Esto es potencial. La democracia tiene que resguardarse de sus enemigos. Y el principal enemigo potencial de la democracia es un ejército antidemocrático. Y el problema es que lo hay. Y ningún presidente, pero está bien, el Frente Amplio hizo como un movimiento, pero no vinculado a esto. ¿Me explico? El Frente Amplio, bueno, sí impulsó con mucho más entusiasmo, ímpetu, no de manera muy consistente, por cierto, pero sí lo hizo, bueno, el tema de verdad y justicia, ¿sí? Lo habían prácticamente clausurado con la impunidad más absoluta Sanguinetti y Lacalle, aunque Lacalle no tuvo ningún papel destacado en el asunto, básicamente Sanguinetti. Jorge Valle hizo un intento de acercarse a la verdad sin justicia. Ahí algunos militares se mostraron interesados en resolverla por ese lado, pero ojo, la verdad básicamente era a ver si encontramos a los desaparecidos, más que saber exactamente qué le pasó, porque cuando vos te pones a averiguar qué le pasó a los desaparecidos, va a aparecer el papel criminal de las Fuerzas Armadas. Bueno, es cierto que se avanzó, por cierto, algunas cosas. Allí apareció, no sé, el padre de Javier Miranda, por ejemplo. Hubo algunos hallazgos que satisficieron, bueno, las naturales ansias de conocer el paradero de sus familiares. Pero bueno, no gran cosa. Brevísima interrupción para recordar que también apareció, y con su aparición se tiró abajo un discurso creado, un relato creado, el maestro Julio Castro. Es verdad. Pero el maestro Julio Castro apareció ejecutado, ¿te acuerdas, no? Con el balazo en el... Absolutamente. Lo que se daba de bruces con ese discurso que la Comisión para la Paz, por supuesto bien intencionada, le había hecho creer a la ciudadanía que en todo caso, si hubo desapariciones, fueron provocadas por muertes no queridas, y que ante esa evidencia se recorrió ese camino, ¿verdad? Bueno, si alguien es ejecutado con un balazo, no se puede sostener la idea de que se nos pasó en la máquina, la tortura, pero no era la intención. Sí, hubo un intento de fuga. ¿Cuántas veces? ¿No? Un intento de fuga fallido. Por eso, a ver, los militares nunca han colaborado con la verdad y eventualmente en algún caso dijeron, bueno, vamos a ver si aparece, por lo menos le damos la satisfacción a los familiares de que aparezca el cuerpo de alguno de sus seres queridos, ocultando la verdad. No solo la verdad específica, ¿no? Cómo fue a parar ahí, sino la verdad institucional. Las Fuerzas Armadas montaron un aparato represivo criminal y lo llevaron adelante. Y esto además surge porque las declaraciones de Gavazo en un tribunal de honor que no lo condena por esa causa
no dice Gavazo, sí, yo piré, me había tomado unos whisky, vi un cuerpo de un tipo y se me ocurrió tirarlo al río. No, Gavazo dice que el general Esteban Cristi le dio la orden. Es decir, ¿no? El comandante del batallón. Ahora, es decir, Gavazo que está reconociendo, a pesar de que es un mentiroso contumaz, que es orgánico, pero que es la Fuerza Armada la que se dedicó a cometer estos crímenes. Pero permitime agregar que la nueva tendencia a propósito de eso, no sé si lo has advertido o si por lo menos te resulta posible, es generar la idea de que Gavazo es el, entre comillas, loquito suelto. Pero no, pero cómo no, es la que se da algún... Bueno, este tipo sí que realmente no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Es más, se lo dijo Manini Ríos a Búsqueda. Los militares no creen que las confesiones de Gavazo sean ciertas porque ya mintió varias veces. O sea... Claro, entonces... Se nos coló. Entonces, francamente, lo que dice Manini, ahora llegamos porque es como el final de La Piola. Pero es poco creíble, ¿no? Porque resulta que el Tribunal de Honor, cuando Gavazo declaró que fue el general Esteban Cristi el que le dio la orden, no cree que está mancillando el honor de la Fuerza Armada con esa declaración. Entonces, lo que cree el Tribunal de Honor es que lo que dice Gavazo es verosímil. ¿Y por qué es verosímil? Porque los torturadores y los asesinos actuaban bajo las órdenes de los mandos y con conocimiento de los mandos. Esto no tiene vuelta. El que diga que no es un caradura. Incluyó Manini en esta caracterización. El punto conduce a que como los poderes ejecutivos uruguayos, incluidos los del Frente Amplio, no tomaron una actitud decidida, contundente, para hacer que la Fuerza Armada reconozca los crímenes cometidos, ¿no? Y se comprometa con la institucionalidad democrática, bueno, lo que hace hecho es permitir la reproducción interna de esta concepción, ni más ni menos. Entonces, claro, esta actitud complaciente, algo así como el pacto, donde, bueno, vos no te metas conmigo, que yo no me meto contigo, lleva a que finalmente pasen este tipo de cosas. El presidente Vázquez homologando un fallo de un tribunal de honor que a todas luces merecía otro tratamiento. No, porque, a ver, porque ahora, digamos, la comidilla, ¿cuál es? La comidilla es, ¿cómo puede ser que Vázquez haya homologado el fallo y no haya enviado los antecedentes a la justicia? Ya no por el caso Gavazo, sino porque los propios miembros de los tribunales de honor estarían siendo encubridores de crímenes. ¿Y por qué lo hizo Vázquez? ¿No? Y alguien dice, porque el ministro no le avisó y se hizo el gil, ¿no? Y Toma no revisó y Vázquez firmó. Sí, o una nueva, que es la que publica también Búsqueda ahora, que Diego Pastorín, el director general de la presidencia, según Toma, es el verdadero culpable. Bueno, claro. Siempre ¿no? Entonces, se generó una especie de escándalo, un escándalo de izquierda. Un escándalo, bueno, que podría tener incluso mayores consecuencias que solo a la izquierda, ¿no? Un presidente de izquierda que convalida un fallo de un tribunal de honor en el que se mencionan horrendos crímenes contra los derechos humanos. Y entonces, bueno, reaccioná. A ver, no podés quedar así, Vázquez, no podés quedar así. Bueno, descabezo la cúpula del ejército. Ok, genial, ¿viste? Esto es buenísimo para la izquierda porque ahora dice, ese es mi presidente, vamos arriba. No sea malo. ¿Y qué hiciste? Si vos fuiste presidente del 2005 al 2010 y ahora estás terminando tu segunda presidencia, llevas 9 años de presidente, ¿qué lograste cambiar en las Fuerzas Armadas? ¿Lo vas a empezar a hacer ahora? ¿Te diste cuenta ahora? Pero repito la pregunta, ¿y por qué no ocurrió antes? ¿Por una especie de todavía siguen teniendo un implícito poder y frágil vocación democrática y nos pueden dañar? Porque el Frente Amplio decidió no solo no enfrentar de manera... A ver, el Frente Amplio tomó la causa de los derechos humanos. Yo no quiero ser injusto porque en el Frente Amplio hubo mucha gente, en el gobierno del Frente Amplio, que buscó avanzar dentro de los márgenes legales y constitucionales con los objetivos de verdad y justicia. Para mí esto es muy importante
Pero los objetivos de verdad y justicia tienen una doble importancia. Una, que yo creo que es la principal, es la humana. Es la reparación a las víctimas. En particular, a los familiares de desaparecidos que ni siquiera saben qué pasó con sus familiares, ¿no? Y bueno, y no todo saben lo que qué pasó y no saben dónde están sus cuerpos. No saben dónde están sus cuerpos, ni qué pasó, ni cómo, ¿no? Ni, digamos, sabemos que están muertos simplemente por una cuestión de lógica. Y ese reclamo es plenamente justo y en ese sentido creo que se logró avanzar, no del todo, pero se logró avanzar. En materia de justicia contra criminales, bueno, yo creo que se avanzó bastante en el sentido de que la impunidad que existe es muy relativa, ¿no? Porque los principales responsables han pagado, y yo creo que esto es importante más bien como un mensaje democrático. Que hayan estado presos los dictadores, Bordaberry, Álvarez, y que hayan estado o estén presos el jet set de la tortura, ¿no? Gabazo, Cordero, no sé, Pajarito Silveira. Silveira, ¿viste? Los que salían en La Hora y La República en el año 85, 86, denunciados sistemáticamente. Yo creo que como mensaje, más allá de que, digamos, es deseable que la justicia actúe en todos los casos y condene, encuentre culpables y condene en todos los casos, es obvio que ni siquiera en los crímenes que se cometen ahora se logra condenar a los culpables en todos los casos. Bueno, yo creo que en ese sentido se avanzó. Lo que no se avanzó es en cambiar la mentalidad de las Fuerzas Armadas. No es que no se avanzó, es que no se ha intentado, no se ha promovido. Supongo yo que en el Frente Amplio habrá habido una posición de, bueno, nosotros recién llegamos al gobierno, es un desafío enorme gobernar a este país, la izquierda por primera vez, bla, bla, bla. No nos vamos a meter ahora a confrontar a las Fuerzas Armadas de manera directa. No sé lo que habrá pasado por esas cabezas, no sé lo que habrán hecho, no sé cómo lo habrán diseñado, pero todo esto termina con los tupamaros en el Ministerio de Defensa. Y los tupamaros en el Ministerio de Defensa lo que hicieron fue algo así como reactivar su pacto con las Fuerzas Armadas. Una especie de... Esta versión de la historia, que es la peor versión de la historia, de que en Uruguay hubo una guerra. Porque esto sí justifica todo. Si hubo una guerra, obviamente en la guerra muere gente, vos no podés considerar un asesinato, un homicidio, tirar desde una trinchera contra la otra y que mates a un soldado, ¿no? Eso no es un homicidio, eso es una guerra. En Uruguay nunca hubo una guerra. Esto lo debería entender todo el mundo. Hubo un movimiento guerrillero, por supuesto, que cometió algunos crímenes. Lamentablemente se terminó destinando a las Fuerzas Armadas a perseguir a ese movimiento guerrillero. Pero después hubo una dictadura que se dedicó a asesinar, a torturar y a perseguir durante muchos años, ¿no? En el periodo que ni siquiera se había dado el golpe de Estado, cuando el ejército combatió a los tupamaros y derrotó a los tupamaros, antes del golpe de Estado. Luego se cometieron miles de crímenes de todo tipo. Bueno, homicidios no se llegó a los miles, pero torturados miles, ¿no? Perseguidos, en fin. Destituidos, exiliados, de todo tipo, toda forma de avasallamientos. Crímenes injustificables que no tienen ninguna conexión directa con los tupamaros. ¿Me explico? Entonces, por alguna razón los tupamaros que estaban presos en ese momento prefieren esta otra versión que los pone a ellos como protagonistas. Y entonces ellos ven a los militares como sus rivales, que bueno, que les ganaron, y como que les ganaron en justa ley, entonces sí. Ellos piensan de ese mismo modo, bueno, no vas a andar... La lógica de que este es un asunto de excombatientes, ¿no? Nosotros sabemos de qué estamos hablando, esto es un ¿no? disparate, esto es... ¿Tú te acuerdas de la famosa frase de Mujica? Esto se termina cuando estemos muertos todos nosotros, exactamente, ¿no? Exactamente. Como una cosa... de que esto nos pertenece a nosotros. Vos fíjate que una diferencia tal vez importante con la Argentina es que la dictadura argentina tuvo una guerra. No contra el ERP ni contra los montoneros. Hace 2 días se cumplió un nuevo aniversario. Por eso estaba el general Balsa ayer, Animales Sueltos.
tal vez los militares argentinos, al haber tenido una guerra de verdad, una guerra disparatada, absurda, pero una guerra de verdad, pueden, digamos, no se les ocurre pensar que la represión y persecución del ERP y los montoneros fuera una guerra. Ahora, todo esto que vos señalás, y que bueno, que también tengo que ser honesto con el público, en líneas generales comparto, aunque la lógica tupamara sea esa, y desde mi perspectiva también brutalmente equivocada, y si bien es cierto que desde la perspectiva de la fuerza interna en el partido de gobierno, los tupamaros han cosechado mucha fuerza a través de las distintas elecciones transformadas en voto, ¿no es cierto? Con el fenómeno electoral que indudablemente ha sido, y en alguna medida sigue siendo, José Mujica, ¿estamos de acuerdo, no es verdad? Aún así, el Frente Amplio es mucho más que eso. ¿Cómo fue posible que esa lógica se impusiera con tanta claridad por encima de, incluso en este tercer periodo, donde el presidente es otro, donde las correlaciones, si bien el MPP tiene fuerza, no luce tampoco como esa cosa avasalladora? Es decir, ¿cómo fue posible que eso se cristalizara tanto? Y la otra es, ¿por qué el resto del sistema político, incluso de la oposición, no advierte que esos son serios problemas institucionales? Y cuando, por ejemplo, se quiere reformar lo que todo el mundo sabe que hay que reformar, que es el servicio de retiros de los militares, ¿no es cierto?, desde una perspectiva estrictamente del déficit fiscal, el déficit estructural, de la economía, cuando se alude a eso, un día sí y otro también saltan las voces diciendo que esto es revanchismo de la peor calaña. A ver, esto puede tener muchas vueltas. Algunas son... ¿Luego la pausa? Ah, ok. ¿Sí, Dani? Gracias. Estamos poniendo la mañana en camino, que me di cuenta que son y 29 ya. Último tramo de la mañana en camino, pero ¿estamos escuchando? Esto es Moody Waters. Waters, sí, perdón porque mi inglés. Waters. Pero mirá vos, que cuánta carga. Por eso le gusta tanto a Buquet. Bueno, entonces yo te dejaba planteándote la pregunta en el último tramo de esta charla a propósito del análisis político. Daniel Buquet, ya hablaste de por qué a la izquierda en estos 3 periodos de gobierno le ha costado tanto este asunto, porque no ha podido, porque no ha querido, porque se lo han cargado más a los tupas y ya se sabe esa lógica que impera en esa mirada de la historia. Pero ¿qué pasa con el resto del sistema político a propósito de estos mismos asuntos y la mirada que tiene, que termina siendo muchas veces funcional a aquellos resortes? Esta es una opinión, aquellos resortes tan antidemocráticos que todavía están vigentes dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que hay diferencias, ¿no? Cuando Vázquez destituyó a Manini, por ejemplo, le cayeron por el acto. En cambio ahora le caen por haber demorado en reaccionar, básicamente. A ver, el tema es que en el espectro político uruguayo la posición de cambiar la mentalidad de las Fuerzas Armadas no es mayoritaria, ni mucho menos. La posición mayoritaria es convivir con las Fuerzas Armadas, salir del paso, no hacer olas, básicamente. Y además acá estamos en una coyuntura electoral. Ahí hay muchos votos, ¿no? Muchos votos que algunos dicen había logrado capturar el MPP. Y en todo caso serán votos que se están peleando entre el MPP y partidos de la oposición. Entonces, no es solo un problema. A ver, en los partidos tradicionales hay mucha gente que tiene, en fin, la idea de defender lo actuado, ya sea Sanguinetti, 2 veces presidente, ya sea los votantes de la ley de caducidad, en fin. Pero estamos en un contexto electoral. Entonces esto tiene repercusiones electorales. La decisión de Vázquez de reacción intempestiva y radical, que puede haber sido aplaudida por algunos de sus partidarios, tampoco parece lo más prolijo del mundo, visto un poco más a la distancia, y esta búsqueda de culpables, ¿no? No, porque la culpa la tiene tal y la tiene el ministro, pero resulta que el ministro quiso salvar su honor y el ministro parecería haber hecho exactamente lo que tendría que haber hecho. Entonces, si no fue Vázquez, ¿quién fue? ¿No? Como el juego del gran bonete.
fue Toma, no fue Toma, fue el secretario de no sé qué. En fin, es una situación donde el presidente no actuó exactamente como debió haber actuado. La oposición es la oposición, en un año electoral le va a pegar al presidente. Sea por esto, sea por otra cosa. Si el tema es este, le va a pegar por este tema. Hay algo que a mí, desde el punto de vista incluso histórico... Le pegan a Toma por este tema. Toma. En todo caso, a mí hay algo que me interesa que vos desde la desde el análisis también nos dejes tu mirada. Y tiene que ver con que también en los últimos días, en las últimas horas, ha vuelto a estar sobre la mesa esta idea de que se maneja, históricamente ha sido muy manejada por algunos integrantes del Partido Nacional, pero también últimamente lo he escuchado también en voces del Partido Colorado. Bueno, muchachos, este problema que no hemos resuelto o que aún deja heridas abiertas que tienen que ver con el pasado reciente, con los crímenes de Estado, etcétera, etcétera, en todo caso no nos olvidemos que es el resultado, primero, del pacto del Club Naval, ¿verdad? Ese es el argumento que expresan más los blancos, ¿verdad? Claro. Se juntaron los zurdos y los colorados para dejarnos afuera a nosotros y arreglar con los militares que no los iban a tocar. Y los colorados reivindicando, bueno, este es el fruto de, una vez recuperada la democracia, de las leyes de pacificación nacional. Soltamos a los tupas, a pesar de no haber cumplido su condena en su totalidad. Y bueno, y nos vamos a tener más remedio que también amnistiar a los militares, esta vez ahí sí con el voto de los blancos, ¿no? ¿Son de recibo esas lógicas o esos intentos de respuesta? Y todo el mundo quiere acomodar las cosas. Vos fijate que esta idea del, bueno, que también le llaman de los dos demonios, si vos querés, pero que en su versión salida democrática son los dos amnistiados, es una mentira. Lisa y llana, porque los tupamaros no fueron amnistiados. Es cierto que se liberó un montón de presos políticos de todos los órdenes, pero justamente el gobierno de Sanguinetti se negó a amnistiar a los presos que tenían delitos, yo no me acuerdo si eran de sangre específicamente. Y la liberación de esos presos políticos, que eran los tupamaros y entre ellos Mujica, Huidobro, etcétera, se produce como consecuencia de un cómputo benevolente de los años de cárcel. Teniendo en cuenta las condiciones. Así decir, claro, bueno, muy justificadamente. Por un lado, políticamente diciendo, esta gente no puede seguir presa en democracia, ¿no? Ese fue un razonamiento. Por otro lado, por más delitos que hayan cometido, no deberían seguir estando presos. Y dijeron, bueno, 3 por 1, no me acuerdo bien la fórmula. Bueno. Adela Reta jugó un papel importante. Si la pena es de 30 años, que creo que es la máxima en Uruguay, y estuvieron 10, ya la cumplieron afuera. No amnistiaron. Muchos de ellos bastante más de 10. Por eso, no amnistiaron a ninguno de estos tupamaros. No hubo ninguna amnistía que exija, por lo tanto, una especie de reciprocidad. A su vez, los militares no fueron amnistiados, porque los militares no quisieron ser amnistiados. Porque justamente la amnistía implicaba el reconocimiento del delito. Y esta cosa extraña, ¿no? Rocambolesca de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado fue un invento para satisfacer a los militares que no querían ser amnistiados porque no querían reconocer haber cometido delitos. ¿Entendés? O sea, en lugar de la versión que se quiere dar, porque claro, todo el mundo quiere defender su papel en la historia, ¿no? Quiere reivindicar su papel en la historia. Bueno, ¿cómo vas a salir de un conflicto si no haces una amnistía para los dos lados? Bueno, primero, acá no hay dos lados, ¿no? Los tupamaros son una cosa de un periodo y los dictadores, torturadores son una cosa de otro periodo, son dos cosas distintas, salvo que los tupamaros estuvieron presos durante toda la dictadura. Posiblemente eso además les evitó conocer mejor los procesos políticos. Tipos andaban de guerrillero y después estuvieron presos. No hubo tal amnistía, no hubo ninguna amnistía, ni para los tupamaros ni para los militares. Hubo una liberación, un cómputo benevolente de años de prisión, y en el otro caso hubo una ley
extraña que incluso pretendió justificarse dejando algunos huecos, ¿no? Como la investigación de las desapariciones, como la posibilidad de perseguir civiles, que en la práctica, que no se puso en práctica. Claro, porque recuerdas que eso es hijo del famoso artículo 4, en donde, además con esa ley, no nos vayamos de tema, pero es increíble, porque esa ley es el absurdo más grande de cualquier sistema democrático de derecho, porque el Poder Ejecutivo le dice al Poder Legislativo qué cosas puede investigar o no, al Poder Judicial, qué cosas puede investigar y cuáles no, ¿verdad? Básicamente esa es la razón que hace que esta ley sea inconstitucional. Desde ya. Más allá de que cuando fue recurrida en su momento, la Suprema Corte la avaló. 3-2. Claro, con un voto dividido. Luego, más recientemente, la Suprema Corte ha declarado la inconstitucionalidad. Sí, pero vos no sos abogado, ¿verdad? Yo tampoco soy abogado. Pero Montesquieu, los 3 poderes, lo aprendimos ya hace un rato. Y esto era obvio, ¿no? Decir que el Poder Ejecutivo, decir en una ley, frente a una constitución que separa los poderes, que el Ejecutivo decide si el Poder Judicial puede hacer algo o no, evidentemente es violar la independencia del Poder Judicial. Bien. Bueno, te despido por hoy, mi estimado Daniel Buquet. ¿Con quién juega Defensor este fin de semana? Ahora Marina nos trae la fecha del fútbol uruguayo. Vos sabés que no tengo ni idea. Si andará golpeado. Averíguenlo. Averíguenlo. Yo en realidad soy un aficionado del golf y sigo a Tiger Woods. Ah, claro. Marina, ¿está ahí? Marina, vení un segundito. ¿Tenés la fecha del fútbol? ¿Hay entradas para el golf? Vamos a averiguar ahora con Marina Rodríguez. Marina Rodríguez, ustedes ya lo saben, queridos oyentes de La Mañana en Camino, igual que Daniel Buquet, es una Urumex. Es decir, acá se están besando. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Están ¿Cómo estás, están hablando una lengua que no entendemos, que la aprendieron en México. Estamos un poco amontonados acá, con Muddy Waters, Marina. Bueno, pero además están amontonados porque ya en la embajada aprendieron cómo hacerlo, ¿no? Bueno, yo no estuve en la embajada, nos encontramos en el Hotel Versalles en México. Sí, es cierto. Mira nosotros, ustedes siempre están afrancesados. Ay, regio, lo nuestro fue siempre regio. Si el hotel no se llamaba Versalles, yo no iba para México. Perdóname, y además, ¿podemos ir o te incomoda los cigarrillos que fumas? Esto es luz de publicidad, a lo mejor comete un delito, ¿no? Deja. No, pero cobramos. ¿Tienen la bandera de Francia los cigarrillos que tienes ahí la? Sí, señor, tengo. Porque ya le vamos a dar a Buquet y ya de paso lo dice Marina, buen día, bienvenida. Buen día. Diga la fecha del fútbol uruguayo, recuerden que el socio espectacular. Vos decime contra quién juega Defensor. Eso es lo único que No, me diga importa, todo, diga todo. Tenés que aguantarte y oír todo. Es la 8ª etapa, sábado 6 de abril, Rampla Racing en el Estadio Olímpico a las 15 horas, Juventud Wanderers en Parque Artigas a las 16, Nacional River en el Gran Parque Central a las 16 también, Peñarol Danubio en el Campeón del Siglo a las 19 horas. Nótese que los dos grandes vuelven a jugar el mismo día, un sábado en este caso, igual que la semana pasada. Domingo 7 de abril, Liverpool, Cerro Largo a las 4 en Belvedere, Progreso Plaza Colonia, también a esa hora en el Paladino. ¿Estás dejando Defensor para lo último de gusto? Es el último. Fénix Cerro Capurro también a las 4 y Defensor Boston River en el Francini a las 4 de la tarde, estimado. Es a las 4. Es a las 4. Bueno, muy bien. Allí estaremos. Con el Boston. Sin muchas expectativas. Boston River es un cuadro de temer. Como cualquier rival de Defensor. El Boston River que tenía la cancha donde hoy está el edificio Libertad. Bueno, algunos metritos más abajo y lo recuerdo perfectamente. Bueno, gracias, Daniel.